Era Bienvenidos a la 15 de conferencia octubre y anual mi de esposo Ana estaba en el AI. escenario del Hoy Palacio de Congresos exploraremos de el Madrid futuro de la inteligencia presentando artificial y Anna, cómo está la transformando inteligencia nuestro mundo. artificial más avanzada del mundo. 3.000 personas en la sala, cientos de miles viéndolo en directo. La voz de Anna sonaba perfecta, cálida, increíblemente humana. Era mi voz. Yo pasé 2 años grabando miles de horas de audio y diseñando su personalidad. Ana era mi creación. Pero entonces Beto sonrió y dijo que Ana era la esposa perfecta que nunca tuvo. No pide atención, no discute, no causa problemas. Presentó a Lucía, su programadora favorita, como la verdadera genio del proyecto, y anunció nuestro divorcio desde el escenario, como si yo fuera un bug ya eliminado del sistema. Lo que Beto no sabía era que en mi bolso yo tenía una tablet con acceso administrativo total al núcleo de Ana, y un solo botón rojo capaz de convertir 800 millones de euros en humo en 30 segundos. Si alguna vez creaste algo increíble y alguien intentó borrarte de la historia, quédate hasta el final porque lo que hice en ese escenario en vivo destruyó un matrimonio, una reputación y un negocio de 800 millones de euros. Dale like y suscríbete. 5:30 de la tarde. Madrid estaba gris con esa luz otoñal que hace que todo parezca un poco melancólico. Yo estaba sentada en la fila 3 del auditorio principal del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, un edificio enorme de cristal y acero en el Paseo de la Castellana. Capacidad para 5.000 personas. Hoy había 3.000 asientos ocupados. El evento se llamaba Tech Future Summit 2024, el lanzamiento más esperado del año tecnológico español. Beto había estado preparando esto durante 18 meses. Inversores de toda Europa. Prensa internacional. Cámaras de streaming transmitiendo en vivo a 500.000 de personas en YouTube, LinkedIn y plataformas especializadas. Yo llevaba un vestido azul marino de Hugo Boss. Elegante pero no llamativo. Tacones de 7 centímetros que me hacían parecer más alta de lo que soy. Cabello recogido en un moño perfecto. Maquillaje profesional. Me había arreglado pensando que hoy sería mi día también. Que Beto me llamaría al escenario. Que me presentaría como la voz de Ana, como la creadora de su personalidad. Estaba equivocada. El escenario era impresionante. Pantalla LED gigante de 20 metros de ancho ocupando toda la pared del fondo. Luces profesionales iluminando desde todos los ángulos. Un atril de cristal en el centro donde Beto estaba parado con su traje gris perfectamente cortado. Camisa blanca sin corbata. El look de CEO tecnológico moderno. Confiado. Visionario. Exitoso. Detrás de él, en la pantalla gigante, el logo de Ana brillaba en blanco y azul. Un diseño minimalista que Beto había pagado 30.000 euros a una agencia de branding en Barcelona. Debajo del logo, el claim. La inteligencia que entiende. Llevaba 1 hora de presentación. Beto explicando la tecnología, mostrando demos en vivo. Ana respondiendo preguntas del público con una precisión increíble. Ana manteniendo conversaciones naturales. Ana demostrando empatía emocional. Y todo con mi voz. Con la voz que yo había grabado durante 2 años en un estudio profesional en Chamartín. 15.000 horas de audio. Grabaciones que incluían no solo palabras, sino tonos, emociones, variaciones, alegría, tristeza, sorpresa, frustración, calma, miles de frases. Miles de situaciones simuladas. Pero no era solo mi voz, era mi diseño, mi estructura. Yo había trabajado con lingüistas computacionales para crear los patrones de personalidad de Ana. ¿Cómo respondería en situaciones de estrés? ¿Cómo mostraría empatía? ¿Cómo haría bromas sutiles para parecer más humana? Yo soy Sara Vega, 36 años, licenciada en Lingüística por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Procesamiento de Lenguaje Natural. 15 años de experiencia en doblaje profesional y diseño de voz. He doblado películas, series, audiolibros. He dado voz a personajes de videojuegos. He entrenado asistentes virtuales para 3 empresas diferentes antes de Ana. Beto y yo nos conocimos hace 8 años en una conferencia de tecnología en Barcelona. Él estaba presentando su primera startup, una plataforma de análisis de datos que eventualmente vendió por 2 millones de euros. Yo estaba dando una charla sobre diseño de interfaces conversacionales. Nos casamos 3 años después. Ceremonia pequeña en Valencia. 50 invitados.
Luna de miel en Japón porque ambos estábamos fascinados con la tecnología japonesa. Hace 2 años, Beto vino a mí con una idea. Quería crear la inteligencia artificial más humana jamás desarrollada. No solo un asistente virtual que respondiera a preguntas, sino una IA que realmente entendiera emociones, que pudiera mantener conversaciones profundas, que pudiera ser compañía real para personas solas. Necesito tu voz, me dijo. Necesito tu experiencia en lingüística. Necesito que diseñes la personalidad. Esto va a ser revolucionario, Sara. Y lo vamos a hacer juntos. Firmamos un contrato. Yo como socia creativa. 60% de derechos de propiedad intelectual sobre la personalidad y voz de Ana. 30% para Neotech Solutions, la empresa de Beto. 10% reservado para inversores futuros. El contrato especificaba que yo no era empleada. Era socia creativa. Co-creadora. Mi nombre debía aparecer en todos los materiales de marketing como Sara Vega, creadora de personalidad y voz de Ana. Y había una cláusula especial que mi abogado Javier había insistido en incluir. En caso de uso que viole la dignidad moral o reputación de Sara Vega, ella retiene el derecho de revocar inmediatamente su licencia de voz y personalidad, resultando en la inhabilitación permanente del producto. Javier me había dicho en ese momento: Sara, protege siempre tu trabajo creativo. La tecnología puede copiarse, pero tu voz, tu diseño, tu esencia, eso es tuyo. Asegúrate de que nunca puedan usarlo sin tu consentimiento. Firmamos ante notario. Todo legal, todo registrado. Durante 2 años trabajé 12 horas diarias, en el estudio de grabación que Beto había montado en nuestro apartamento en Salamanca. Un espacio insonorizado de 20 metros cuadrados. Micrófono Neumann U87 de 3.000 euros. Interfaz de audio Apollo. Software profesional. Grababa frases. Miles de frases. Conversaciones simuladas. Respuestas emocionales. Variaciones tonales para la misma oración dependiendo del contexto. Estoy aquí para ayudarte. Grabado con tono cálido. Con tono profesional. Con tono empático. Con tono alegre. 50 variaciones de la misma frase. Y trabajaba con el equipo de desarrollo diseñando la personalidad. ¿Cómo Ana reaccionaría si alguien le contaba que acababa de perder su trabajo? ¿Cómo respondería si alguien le preguntaba sobre existencialismo? ¿Cómo haría una broma sutil sin parecer forzado? Era agotador, fascinante y completamente mío. Beto estaba feliz. Esto va a cambiar todo, decía. Ana va a ser la primera IA verdaderamente empática. Y tú eres el corazón de todo, Sara. Hace 6 meses, las cosas empezaron a cambiar. Beto contrató a Lucía Campos, 29 años, ingeniera de software especializada en interfaces de usuario. Venía de Google Dublín con un currículum impresionante. Necesitamos a alguien que programe las interfaces, explicó Beto. Lucía es la mejor. Va a hacer que Ana sea visualmente increíble. Lucía era buena. Diseñó interfaces limpias, intuitivas. La aplicación de Ana era hermosa. Pero eso era todo lo que hizo. Interfaces. Nada de personalidad, nada de voz, nada del core que hacía a Ana especial. Pero Beto empezó a mencionarla constantemente. Lucía tuvo una idea increíble para el dashboard. Lucía optimizó el tiempo de respuesta. Lucía va a revolucionar la experiencia de usuario. Empezó a llegar tarde a casa. Reuniones con inversores. Sesiones de prueba. Preparando el lanzamiento. Hace 3 meses, su laptop quedó abierta en nuestro dormitorio. Nunca revisar su computadora. Confiaba en él. Pero esa mañana, mientras llevaba café a nuestro cuarto, vi un mensaje de Slack en la pantalla. Era de Lucía. Cuando lancemos Ana y tengamos los 800 millones, finalmente podremos hacer lo nuestro sin escondernos. No puedo esperar a que todo esto termine y estemos juntos de verdad. Mi café casi se cae de mis manos. Seguí leyendo, mensajes de semanas atrás, conversaciones completas. Beto, Sara hizo buen trabajo con la voz, pero tú eres el verdadero talento detrás de Ana. Sin tu programación, nada de esto funcionaría. Lucía, lo sé, pero ella cree que es la creadora. Va a ser un shock cuando descubra que su parte era solo técnica. Beto, Sara es talentosa, pero no entiende el negocio. Piensa que esto es arte. No entiende que es tecnología. Inversores no invierten en diseño de personalidad. Invierten en código, en interfaces,
en cosas tangibles. Lucía, ¿vas a darle crédito en el lanzamiento? Beto, lo mínimo necesario. Agradecimientos a Sara Vega por su contribución vocal. Algo así. No quiero que inversores piensen que dependemos de ella. Lucía, perfecto. Y después del lanzamiento, cuando tengamos el dinero, Beto, después del lanzamiento, tú y yo empezamos nuestra vida juntos. Sin Sara, sin complicaciones. Con 800 millones para construir lo que queramos. Leí todo. Cada mensaje. Cada conversación. Meses de mentiras. Meses de planificación. No grité. No lloré. Cerré la laptop. Me senté en la cama. Y pensé. Miré el reloj. 10:15 de la mañana. Beto estaba en una reunión con inversores hasta las 2 de la tarde. Tenía tiempo. Necesitaba tiempo para procesar esto sin que él viera mi cara. Sin que supiera que yo sabía. Fui a la cocina. Preparé café. Me senté en la mesa donde habíamos desayunado juntos miles de veces durante 8 años. La mesa de madera de roble que compramos en una tienda de antigüedades en Toledo durante nuestro primer aniversario. Recuerdo ese día. Estábamos felices. O al menos yo pensaba que lo estábamos. Bebí mi café despacio, mirando por la ventana hacia la calle de Salamanca. Árboles con hojas empezando a cambiar de color. Octubre llegando. Gente caminando con chaquetas ligeras. Vida normal continuando mientras mi mundo se desmoronaba. Excepto que no se estaba desmoronando. Se estaba revelando. Hay una diferencia. No estaba perdiendo algo real. Estaba descubriendo que lo que pensaba que era real nunca lo había sido. Beto no me amaba. Probablemente nunca me había amado realmente. Solo amaba lo que yo podía darle. Mi talento. Mi trabajo. Mi capacidad de crear la pieza más valiosa de su empresa mientras él se llevaba el crédito. Y Lucía, 29 años, ambiciosa. Probablemente pensaba que estaba enamorada de Beto, el CEO visionario. No sabía que estaba enamorada de humo, de una imagen, de un hombre que solo era exitoso porque otras personas hacían el trabajo real. Pero la rabia vendría después. En ese momento, sentada en mi cocina, solo sentía una claridad fría, calculada, como cuando analizas un problema de diseño de lenguaje. Identificas el problema, diseñas la solución, ejecutas. El problema. Beto planeaba robarme el crédito y humillarme públicamente. La solución. Usar mi poder legal para destruir a Anna en el momento de máxima exposición. La ejecución. Esperar al lanzamiento. Presionar el botón rojo. Observar cómo 800 millones de euros se evaporan. Simple. Elegante. Justo. Esa tarde llamé a Javier. Necesito que revises mi contrato con Neotec. Específicamente la cláusula de revocación. Javier llegó a mi oficina 2 horas después con una carpeta gruesa, documentos legales, el contrato original, anotaciones. Sara, tienes protección completa. 60% de derechos de propiedad intelectual sobre la voz y personalidad de Anna. Y más importante, acceso administrativo total al sistema. Como co-creadora, tienes privilegios de Dios en la arquitectura. Puedes desactivar tu licencia en cualquier momento si consideras que se viola tu dignidad moral. ¿Qué significa desactivar mi licencia? Significa que Anna dejaría de funcionar. La voz y la personalidad están protegidas por tu licencia. Sin ella, el sistema queda inoperativo. Hay una función de autodestrucción de datos de personalidad para prevenir copias no autorizadas. ¿Beto puede crear backups? No sin tu autorización. Está en el contrato. Cláusula 17. Ningún backup de voz o personalidad puede ser creado sin aprobación escrita de Sara Vega. ¿Por qué pusimos eso? Porque yo insistí. Porque sabía que tu trabajo era lo más valioso del proyecto. Y quería asegurarme de que siempre tuvieras control total. Javier me miró con esa expresión de abogado que ha visto demasiadas traiciones. ¿Qué está pasando, Sara? Le conté todo. Los mensajes, los planes, la amante. Javier no pareció sorprendido. Pasa más seguido de lo que crees. Esposo emprendedor, esposa talentosa que hace el trabajo creativo real, esposo se lleva el crédito y se busca una amante joven. Es un clásico. ¿Qué puedo hacer? Legalmente tienes todo el poder, pero la pregunta es, ¿qué quieres hacer? Lo pensé durante 3 días. 3 días donde fingí normalidad, donde Beto llegaba tarde y yo sonreía, donde me preguntaba sobre el lanzamiento y yo decía que estaba emocionada. Y entonces decidí.
No iba a confrontarlo en privado. No iba a llorar. No iba a rogarle que eligiera entre Lucía y yo. Iba a esperar. Iba a esperar al momento exacto donde tenía más que perder. Al momento donde 800 millones de euros dependieran de Ana funcionando perfectamente. Iba a esperar al lanzamiento público. Javier, necesito que estés en el lanzamiento. Fila 5, con documentación legal lista, porque voy a revocar mi licencia en vivo. Javier sonrió. Una sonrisa pequeña, apreciativa. Sara, eso va a destruir la empresa. Lo sé. Los inversores van a perder todo. Es su problema por no hacer due diligence adecuado sobre quién realmente creó Ana. Beto va a perder todo. Reputación, dinero, futuro. Bien. Durante 3 meses actué normal. Incluso ayudé con preparativos del lanzamiento. Revisé demos. Sugerí mejoras. Beto pensaba que todo estaba perfecto. Pero mientras actuaba normal, estaba recolectando evidencia. Sistemáticamente. Metódicamente. Como una investigación forense. Empecé guardando todos los emails. Había cientos. Correos donde Beto me pedía hacer grabaciones adicionales. Sara, necesitamos 20 variaciones más de empatía profunda. Es crítico para que Ana suene auténtica. Correos donde admitía que mi voz y diseño eran el core del producto. Los inversores están fascinados con la personalidad que Sara creó. Es lo que nos diferencia de todo lo demás en el mercado. Guardé mensajes de Slack donde discutíamos arquitectura de personalidad. Conversaciones técnicas donde yo explicaba por qué Ana debía responder de cierta manera en situaciones específicas. Si alguien le dice a Ana que está deprimido, ella no debe dar consejos genéricos. Debe hacer preguntas empáticas primero, mostrar que escucha. Luego, si es apropiado, sugerir recursos. Ese es el nivel de sofisticación que la hace especial. Beto respondiendo. Exacto. Ese nivel de detalle es lo que vale millones. Sin tu diseño, Ana sería solo otro chatbot. Guardé grabaciones de reuniones. Teníamos sesiones semanales con el equipo de desarrollo. 12 personas, programadores, diseñadores UX, especialistas en Machine Learning. Y en cada reunión, cuando discutían cómo hacer que Ana respondiera a ciertos escenarios, me preguntaban a mí, Sara, ¿cómo debería Ana reaccionar si alguien le confiesa algo muy personal? Sara, ¿qué tono usamos para situaciones de crisis emocional? Sara, ¿Ana debería usar humor en este contexto? Yo era la autoridad, la experta, la diseñadora, y todo estaba grabado en video. 47 sesiones, todas archivadas en el servidor corporativo al que yo tenía acceso completo. Descargué todo. Cada grabación, cada documento, cada archivo que probaba que yo había diseñado el alma de Ana. También empecé a documentar horas. Llevé un registro preciso de cada día que trabajé en Ana. 15,000 horas de grabación no se hacen solas. Son 2 años trabajando casi todos los días. 12 horas diarias, fines de semana, noches. Tenía agendas, calendarios, registros de estudio, facturas de equipo que yo había comprado con mi dinero para mejorar la calidad de las grabaciones. 20,000 euros en micrófonos, interfaces, software, tratamiento acústico del estudio. Todo documentado. Todo con recibos. Todo probando mi inversión personal en el proyecto. Y luego estaban los contratos con los consultores que yo había contratado. 3 lingüistas de la Universidad Autónoma de Madrid. 2 psicólogos especializados en comunicación empática. Un especialista en diseño de personalidad para IA de MIT que vino durante 2 semanas para consultoría. Todos contratados por mí. Pagados por mí. Trabajando bajo mi dirección. Tenía sus reportes, sus análisis, sus recomendaciones que yo había implementado en el diseño de Ana. Un informe de 40 páginas del especialista del MIT concluía: el diseño de personalidad de Sara Vega para Ana es el más sofisticado que he visto en asistentes virtuales. No es solo procesamiento de lenguaje natural, es arquitectura emocional compleja que permite respuestas auténticamente empáticas. Este es el diferenciador clave del producto. Ese informe solo costó 15,000 euros. Pero valdría millones en un tribunal si Beto intentaba argumentar que mi trabajo era solo técnico. También documenté las mentiras. Cada vez que Beto decía que iba a una reunión y yo descubría que estaba con Lucía. Usé un rastreador de ubicación en nuestro coche compartido. Legal porque ambos teníamos acceso a la cuenta. El coche estuvo estacionado frente al apartamento de Lucía en Malasaña 27 veces en 3 meses.
siempre entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche, coincidiendo perfectamente con reuniones con inversores que nunca aparecían en su calendario corporativo. Contraté a un investigador privado, no para fotos comprometedoras, no me importaba esa parte, sino para documentar cada mentira que afectaba el negocio. Cada vez que Beto representaba mal mi contribución a inversores potenciales. El investigador fue a 3 eventos de networking donde Beto Pitch eaba Ana. Grabó audio. En los 3 eventos, Beto minimizó mi rol. ¿Quién diseñó la personalidad de Ana?, preguntó un inversor. Tenemos un equipo excelente, respondió Beto. Mi socia Lucía Campos lideró el desarrollo de la experiencia de usuario. Hicimos trabajo con lingüistas externos para la voz. Pero el core del producto es la tecnología de Machine Learning que nuestro equipo programó. Mentira. Mentira directa a inversores. Minimizando mi trabajo. Elevando a Lucía. Atribuyendo el core a programación genérica que cualquier equipo competente podría hacer. El diferenciador, el alma, la razón por la que Anna valía 800 millones en lugar de 50, era mi diseño. Y él lo sabía. El investigador me entregó 6 grabaciones similares, cada una documentando cómo Beto sistemáticamente borraba mi autoría mientras inflaba el rol de Lucía. Y finalmente, guardé los mensajes entre Beto y Lucía. No solo los que había visto en su laptop, sino todos. Contraté a un especialista en forensics digital. Legal porque yo era parte propietaria de Neotech y tenía derechos de auditoría sobre comunicaciones corporativas que afectaban la IP de la empresa. El especialista extrajo miles de mensajes, Slack, WhatsApp corporativo, emails. Una historia completa de 6 meses de affair mezclado con planificación deliberada para excluirme. Los mensajes más reveladores eran sobre el lanzamiento. Lucía preguntando, ¿cómo vas a manejar a Sara en el evento? Beto, voy a agradecerla brevemente por su trabajo vocal. Luego voy a centrar todo en ti y en la tecnología. Los inversores necesitan ver liderazgo fuerte, una visión clara. No pueden pensar que dependemos de una lingüista freelance. Yo era su esposa, su socia contractual, la dueña del 60% de la IP más valiosa de la empresa. Otro mensaje, 2 semanas antes del lanzamiento, Beto. Después del evento voy a anunciar nuestro divorcio, en el escenario, frente a todos. Lucía, ¿en serio? ¿No es demasiado público? Beto, es perfecto. Controlo la narrativa. Presento mi nueva vida, mi nueva socia, mi nueva visión, todo junto. Sara quedará choqueada, pero no podrá hacer nada en el momento. Para cuando reaccione, el lanzamiento habrá sido exitoso y el divorcio será un hecho. Lucía, eres malvado. Me gusta. Leí ese mensaje 10 veces, cada vez sintiendo algo frío y duro solidificarse en mi pecho. Él había planeado humillarme públicamente, no como accidente, no como decisión impulsiva, como estrategia, como parte de su narrativa cuidadosamente diseñada. Guardé todo, organicé todo. Creé una carpeta digital de 800 megabytes. Evidencia, Ana Sara Vega. Con subcarpetas, contratos, emails, grabaciones, documentos técnicos, reportes de consultores, registros de horas, mensajes entre Beto y Lucía, investigación privada, una carpeta que probaba, sin lugar a dudas, que yo había creado a Ana, que Beto estaba minimizando mi trabajo, que planeaba robarme el crédito, que su relación con Lucía comprometía su judgment profesional. Y se lo envié todo a Javier con una instrucción simple. Si presiono el botón rojo en el lanzamiento y las cosas se ponen feas, necesito que tengas esto listo para mostrar al mundo. Javier respondió en 5 minutos. Sara, esto es suficiente para destruirlo legal, profesional y personalmente. ¿Estás segura? Completamente. Durante 3 meses actué normal. Incluso ayudé con preparativos del lanzamiento. Revisé demos. Sugerí mejoras. Beto pensaba que todo estaba perfecto. Hace una semana, Javier me envió un email. Sara, adjunto los documentos que necesitarás si decides proceder. También confirmo que tu acceso administrativo al sistema ANA sigue activo. El comando para revocación permanente está en la app móvil de administración. Un solo botón. Irreversible. Úsalo solo si estás absolutamente segura. Descargué la app. La abrí.
Vi el botón rojo. Revocar licencia. Borrado permanente. Debajo, texto en letras pequeñas. Esta acción eliminará permanentemente todos los datos de voz y personalidad licenciados bajo Sara Vega. No hay deshacer. No hay recuperación. Ana quedará inoperativa de forma permanente. Guardé mi tablet en mi bolso. Y esperé. La mañana del lanzamiento llegó finalmente. Me desperté a las 6 de la mañana. Beto ya estaba levantado, en la ducha. Lo escuché cantando. Estaba feliz. Emocionado. Hoy era su gran día. El día donde se convertiría en el CEO visionario que siempre había querido ser. Excepto que no lo sería. Me quedé en la cama mirando el techo, pensando en lo que iba a hacer. Por última vez me pregunté si debía proceder. Si presionar ese botón rojo era realmente la respuesta correcta. Y entonces recordé los mensajes. Sara solo hizo un trabajo técnico. Recordé el plan. Voy a anunciar nuestro divorcio en el escenario. Recordé la traición. 6 meses mintiendo. 6 meses con Lucía mientras yo trabajaba 12 horas diarias grabando voz para Ana. No había duda. Tenía que hacerlo. Beto salió de la ducha. Me besó en la frente. Como si todo fuera normal. Hoy es el día, Sara. Después de 2 años, finalmente vamos a mostrar a Ana al mundo. Estoy emocionada. Mentí. Gracias por todo tu trabajo. Sé que no siempre te lo digo, pero tu voz es importante para Ana. Importante. No crucial, no fundamental, no el alma del producto. Solo importante. Sonreí. De nada. Desayunamos juntos. Tostadas, café, jugo de naranja. Como cualquier otro día. Excepto que este era el último desayuno que tendríamos como pareja. Beto revisaba su teléfono constantemente. Mensajes de inversores, de prensa, de Lucía. Vi uno de Lucía en su pantalla. Todo listo para hoy. Va a ser perfecto. Te amo. Beto sonrió al leerlo. Luego miró hacia mí, comprobando si había visto. No dejé que mi cara mostrara nada. A las 11, Beto se fue. Tengo que estar temprano para pruebas de sonido. Te veo allá a las 5, ¿ok? Ok. Me besó. Un beso largo. Como si fuera especial. Como si él sintiera que era la última vez. Y lo era. La puerta se cerró. Me quedé sola en nuestro apartamento. El apartamento que habíamos compartido durante 5 años. Que había sido nuestro hogar. Que pronto solo sería mío o de nadie. Caminé por las habitaciones. La sala donde habíamos visto películas. La cocina donde habíamos cocinado juntos los domingos. El estudio de grabación donde había pasado 2 años de mi vida creando Ana. Entré al estudio. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El micrófono Neumann en su soporte. La interfaz Apollo con sus luces apagadas. La silla donde me había sentado miles de horas. Toqué el micrófono. Frío. Metálico. Este micrófono había capturado mi voz. Había capturado alegría, tristeza, empatía, calma. Había capturado el alma que daría vida a Ana. Y hoy, ese alma iba a ser revocada. Me senté en la silla, cerré los ojos, y por un momento, dejé que la tristeza me golpeara. No tristeza por lo que iba a hacer, sino tristeza por lo que había perdido sin darme cuenta. Un matrimonio que pensaba que era real. Un socio que pensaba que me valoraba. Una vida que nunca había existido de la forma que yo creía. Lloré. 5 minutos, permitiéndome sentir el dolor antes de convertirlo en acción. Luego me limpié las lágrimas. Me paré y empecé a prepararme para el evento. Ducha, maquillaje, vestido azul marino, Hugo Boss, tacones de 7 centímetros, cabello en moño perfecto, pendientes de plata discretos. Me miré en el espejo. La mujer que me miraba de vuelta se veía compuesta, elegante, confiada. No se veía como alguien a punto de destruir 800 millones de euros. Perfecto. A las 3 de la tarde guardé mi tablet en mi bolso. Comprobé que estaba cargada al 100%. Abrí la app de administración Ana. El botón rojo ahí, esperando. Cerré la app. Guardé el tablet. Cerré el bolso. Tomé un Uber al Palacio de Congresos. Durante el trayecto, Madrid pasaba por la ventana. Gente viviendo sus vidas normales. Sin idea de que en 2 horas, en ese edificio de cristal y acero en la Castellana, algo extraordinario iba a pasar. Llegué al Palacio de Congresos a las 4 de la tarde. El evento empezaba a las 5. Había periodistas por todas partes,
cámaras de televisión, fotógrafos, influencers tecnológicos grabando contenido para sus canales. La entrada tenía un cartel gigante: Tech Future Summit 2024. Lanzamiento mundial de Ana. Mi voz convertida en producto. Mi diseño convertido en mercancía. Mi trabajo convertido en la plataforma de otro. Por última vez. Entré. El lobby estaba lleno. 500 personas haciendo networking, tomando café, hablando sobre el lanzamiento, sobre Ana, sobre cuánto iba a revolucionar el mercado de IA. Vi a varios inversores que conocía, gente que había preguntado sobre Ana en eventos anteriores. Me saludaron, hicieron small talk. Sara, debes estar muy orgullosa. Lo estoy. Tu esposo va a ser una estrella después de hoy. Probablemente, si supieran. Vi a Lucía. Estaba junto al escenario hablando con técnicos. Llevaba un vestido negro ajustado de Sara, tacones rojos, cabello suelto en ondas perfectas, maquillaje impecable. Se veía como alguien a punto de tener su gran momento, su debut como la verdadera genio detrás de Ana. Me vio, sonrió, una sonrisa falsa, cortés. Sara, te ves hermosa. Gracias, Lucía, tú también. Debe ser emocionante ver todo tu trabajo finalmente lanzado al mundo. Lo es, muy emocionante. Beto está muy nervioso, pero va a ser increíble. Estoy segura. Lucía se inclinó más cerca, como si fuéramos amigas compartiendo un secreto. Entre tú y yo, creo que después de hoy todo va a cambiar, para todos nosotros. Tenía razón, pero no de la forma que ella pensaba. Tienes razón, Lucía. Después de hoy, nada será igual. Si supiera. Beto estaba en el backstage preparándose. Me envió un mensaje. Sara, gracias por estar aquí. Sé que hemos estado distantes últimamente, pero hoy es nuestro día. Lo hicimos juntos. Mentiroso. A las 5 en punto, las luces se apagaron. El auditorio quedó en silencio. 3,000 personas esperando. La pantalla gigante se iluminó. Video de introducción. Música épica. Imágenes de Ana ayudando a personas. Ana conversando. Ana mostrando empatía. El futuro de la inteligencia artificial no es solo tecnología. Es humanidad. Es empatía. Es entender. La voz narrando era la mía. Mi voz grabada hace un año para el tráiler promocional. Luego Beto subió al escenario. Aplausos ensordecedores. Luces iluminándolo perfectamente. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Hoy vamos a cambiar el mundo. Más aplausos. Durante 1 hora, Beto presentó Ana. Mostró demos en vivo. Invitó a personas del público a hacer preguntas. Ana respondía perfectamente. Con mi voz. Con la personalidad que yo había diseñado. Los inversores estaban fascinados. Vi sus caras. Calculando retornos. Imaginando valuaciones. 800 millones de euros. Eso era lo que estaba en juego. Y entonces Beto dijo algo que no estaba en el guión ensayado. Quiero hablarles de algo personal. El auditorio quedó en silencio. Crear Ana no fue solo un proyecto tecnológico. Fue un viaje personal. Porque durante este proceso descubrí algo importante sobre mí mismo. ¿Qué estaba haciendo? Descubrí que había estado viviendo una mentira. Descubrí que mi matrimonio era complicado. Que mi esposa y yo éramos incompatibles de formas que no quería admitir. Mi corazón empezó a latir más rápido. Y Ana me mostró lo que realmente quiero. Una compañera que entiende mi visión, que no reclama atención constante, que existe para apoyar, no para competir. ¿Estaba hablando de Ana como si fuera su esposa ideal? Mi esposa Sara está aquí hoy. Hizo un excelente trabajo grabando la voz de Ana. Fue una contribución técnica importante. Contribución técnica. 2 años de mi vida, 15,000 horas, mi diseño, mi alma puesta en ese proyecto. Contribución técnica. Pero la verdadera genio detrás de Ana es otra persona. Alguien que entendió la visión desde el principio. Alguien que programó la magia que hace que Ana funcione. No. Quiero que conozcan a Lucía Campos, la mente brillante que hizo posible este proyecto. Lucía subió al escenario, sonriendo, saludando, como si fuera la heroína. Aplausos, fotografías, cámaras enfocándola. Beto puso su brazo alrededor de sus hombros. Demasiado familiar, demasiado íntimo.
Lucía no es solo nuestra programadora principal, es mi socia, en todos los sentidos. El auditorio murmuró. Gente procesando lo que estaba diciendo. Sara y yo nos estamos divorciando. Es algo que deberíamos haber hecho hace tiempo, pero estaba esperando el momento correcto. Y ese momento es hoy. 3.000 personas mirándome. Cámaras girando hacia mí. 500.000 espectadores en streaming viendo mi cara en pantallas gigantes. Humillación pública. Calculada. Deliberada. Quiero agradecer a Sara por su contribución vocal. Pero el futuro de Neotech Solutions es con Lucía. Ella entiende la tecnología, entiende el negocio, entiende lo que se necesita para construir un imperio. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No era tristeza, no era sorpresa. Era furia calculada. Abrí mi bolso. Saqué mi tablet. La encendí. Javier estaba 2 filas detrás. Lo vi moverse ligeramente hacia adelante. Listo. Abrí la app de administración Ana. Pantalla de login. Reconocimiento facial. Aprobado. Dashboard administrativo cargando. En el escenario, Beto continuaba. Y ahora, quiero que conozcan mejor a Ana. Quiero que vean por qué esta tecnología vale 800 millones de euros. Ana, ¿puedes presentarte al mundo? La pantalla gigante mostró la interfaz de Ana. Un círculo pulsante azul y blanco. Hermoso, minimalista. Ana comenzó a hablar. Hola, soy Ana, asistente neural de nueva generación avanzada. Estoy aquí para ayudar, para entender, para acompañar. Mi voz. Perfecta. Cálida. Humana. Mi tablet mostró el panel de control. Un solo botón rojo en el centro. Revocar licencia. Borrado permanente. Mis dedos sobre el botón. Miré a Beto. Estaba sonriendo. Triunfante. Había conseguido lo que quería. Reconocimiento. Dinero. Nueva pareja. Todo. Miré a Lucía. Estaba radiante. La nueva reina del imperio que yo había construido. Respiré profundo. Y presioné el botón. La tablet vibró. Mensaje de confirmación. ¿Estás segura? Esta acción es permanente e irreversible. Confirmar. Cancelar. Presioné confirmar. 3 segundos de procesamiento. En el escenario, Ana se detuvo a mitad de frase. Estoy aquí para ayudar. Silencio. 3 segundos de silencio absoluto. El auditorio esperando. Beto mirando confundido a los técnicos. ¿Qué pasó?, preguntó Beto hacia el backstage, y entonces la voz de Ana volvió, pero diferente, sin la calidez, sin la emoción, robótica, mecánica. Licencia de voz y personalidad revocada por Sara Vega, propietaria legal de 60% de derechos de propiedad intelectual. El auditorio jadeó. 3.000 personas comprendiendo simultáneamente que algo catastrófico estaba sucediendo. Razón para revocación. Violación de dignidad moral contractual, según cláusula 15 del acuerdo de creación. Beto se puso pálido. Literalmente vi el color drenarse de su cara. Iniciando protocolo de borrado permanente de datos de personalidad y voz licenciados. Las pantallas gigantes cambiaron. Dejaron de mostrar la interfaz bonita de Ana. Mostraron código. Líneas de texto rojo scrolleando rápidamente. Eliminando voz saravega.core. Eliminando personalidad Ana Engine. Eliminando patrones emocionales.data. Y un contador regresivo apareció. Borrado permanente en progreso. 10%, 20%, 30%. ¡Detengan eso!, gritó Beto hacia los técnicos. ¡Detengan el borrado! Un técnico subió corriendo al escenario. No podemos. Es un comando de nivel administrativo. Solo Sara Vega puede revertirlo. Todas las cámaras giraron hacia mí. 3.000 personas mirándome. 500.000 espectadores en streaming. Me puse de pie. Calmada. Compuesta. Beto me vio. Reconocimiento golpeándolo como un camión. Sara, ¿qué hiciste? Ejecuté mi derecho contractual. Dije con voz clara y fuerte que llegaba perfectamente en la acústica del auditorio. Revocar mi licencia cuando mi trabajo es usado de forma que viola mi dignidad. ¡No puedes hacer esto! ¡Puedo! Y lo hice. El contador continuaba. Borrado permanente en progreso. 50%, 60%, 70%. Inversores empezaron a levantarse. Voces elevándose. ¿Qué significa esto? ¿El producto no funciona?
¿Van a perder nuestra inversión? Lucía estaba congelada en el escenario, mirando las pantallas, mirando a Beto, comprendiendo que todo se estaba derrumbando. «Sara, por favor». Beto bajó del escenario caminando hacia mí. «Para esto. Podemos hablarlo. Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Me humillaste públicamente. Minimizaste mi trabajo. Anunciaste nuestro divorcio frente a 3,000 personas. Y planeaste excluirme del producto que yo creé. Puedo darte crédito. Puedo ponerte en los materiales. Ya no quiero tu crédito. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que todos sepan la verdad. Borrado permanente en progreso, 80%, 90%, 95%. Javier subió desde su asiento. Caminó hacia el frente con una carpeta. «Disculpen», dijo con voz de abogado profesional. «Soy Javier Mendoza, representante legal de Sara Vega. Tengo aquí documentación que confirma que Sara Vega es propietaria del 60% de los derechos de propiedad intelectual de la voz y personalidad de Ana. Esto incluye todas las grabaciones de voz, todos los patrones de lenguaje, todos los diseños de personalidad y toda la arquitectura emocional que hace a Ana funcional». Levantó los documentos, cámaras enfocándolo. Sin el trabajo de Sara Vega, Ana es simplemente una interfaz vacía. No tiene voz, no tiene personalidad, no tiene el componente que la hace valer 800 millones de euros. Borrado permanente completado, 100%. Las pantallas se pusieron en negro. Luego un mensaje en texto blanco simple. Ana ya no existe. Todos los datos de voz y personalidad han sido eliminados permanentemente. No hay recuperación posible. Silencio absoluto en el auditorio. Luego caos. Inversores gritando. Periodistas corriendo hacia el escenario. Cámaras grabando todo. Streaming en vivo capturando cada segundo del desastre. Beto se derrumbó en una silla de la primera fila. Cabeza en sus manos. Lucía todavía en el escenario, llorando. Yo caminé hacia el escenario. Cada paso medido. Calculado. 3,000 personas mirándome. 500,000 espectadores en streaming. El auditorio estaba completamente en silencio. Ese tipo de silencio donde puedes escuchar tu propia respiración. Donde cada movimiento parece amplificado. Subí los escalones. 1, 2, 3, 4. El escenario donde Beto había planeado su triunfo se convirtió en mi plataforma. Me paré frente al micrófono. Lo ajusté a mi altura. Miré hacia el auditorio. 3,000 caras mirándome. Esperando. Algunas confundidas, otras fascinadas. Todas completamente enfocadas. Respiré profundo. Mi nombre es Sara Vega. Mi voz salió clara, firme, amplificada por el sistema de sonido profesional que había costado 50,000 euros. Cada palabra llegando perfectamente a cada rincón del auditorio. Soy lingüista computacional, diseñadora de voz y la verdadera creadora de Ana, murmulló en el auditorio. Gente procesando. Periodistas escribiendo furiosamente en laptops. Durante 2 años, desde octubre de 2022 hasta octubre de 2024, dediqué mi vida a crear Ana. No solo su voz, su alma completa. Hice una pausa, dejando que eso se hundiera. Grabé 15,000 horas de audio. Para contexto, eso es 62 semanas de grabación continua sin parar. 12 horas diarias. Fines de semana. Noches. 2 años de mi vida capturando no solo palabras, sino emociones. Alegría, tristeza, empatía, frustración, calma, sorpresa. Miles de variaciones tonales. Miles de situaciones simuladas. Más murmullo. Gente entendiendo la magnitud. Pero eso fue solo la mitad del trabajo. La otra mitad fue diseñar la personalidad, la arquitectura emocional que hace que Ana responda con empatía real. Trabajé con 3 lingüistas de la Universidad Autónoma de Madrid, 2 psicólogos especializados en comunicación empática, un especialista en diseño de personalidad para IA del MIT. Señalé hacia Javier que estaba levantando documentos. Tengo reportes completos. 47 sesiones de desarrollo grabadas en video donde yo lidero el diseño de cada aspecto de la personalidad de Ana, cómo responde en crisis, cómo muestra empatía, cómo hace humor sin parecer forzada, facturas de 20,000 euros en equipo que compré con mi dinero, contratos con consultores que yo contraté y pagué. Beto seguía derrumbado en la silla, no me miraba, no podía. Mi esposo Beto Ramos me acaba de llamar una contribución técnica,
Después de planear durante meses excluirme del crédito y las ganancias. Después de tener una relación con su programadora Lucía Campos, mientras yo trabajaba 12 horas diarias en Anna. Después de planear anunciar nuestro divorcio en este escenario, frente a ustedes, como parte de su narrativa cuidadosamente diseñada. Cámaras girando hacia Beto, hacia Lucía, capturando sus reacciones. Tengo mensajes entre ellos discutiendo cómo minimizar mi rol, cómo presentar a Lucía como la verdadera genio, cómo controlar la narrativa para que yo fuera invisible. Javier subió al escenario. Me entregó un folder. Lo abrí. Este es un email de Beto a un inversor hace 3 semanas. Cito: Ana es revolucionaria porque nuestra programadora Lucía Campos lideró el desarrollo de la experiencia de usuario. El core del producto es tecnología de Machine Learning que nuestro equipo programó. Fin de la cita. Miré hacia el auditorio. Mentira completa. Lucía programó interfaces, la parte visual de la app. Importante, sí, pero no el core. El core es la personalidad, la voz, la capacidad de Ana de entender emociones y responder con empatía auténtica. Eso es mío. Otro documento. Este es un informe del especialista del MIT que consulté. 40 páginas de análisis técnico. Concluye y cito: el diseño de personalidad de Sara Vega para Ana es el más sofisticado que he visto en asistentes virtuales. No es solo procesamiento de lenguaje natural. Es arquitectura emocional compleja que permite respuestas auténticamente empáticas. Este es el diferenciador clave del producto. Fin de la cita. Silencio absoluto. Sin mi diseño, Ana vale tal vez 50 millones. Con mi diseño, valía 800 millones. Esa diferencia de 750 millones. Esa era yo. Miré directamente a una cámara. Así que cuando mi esposo planeó humillarme públicamente, cuando planeó minimizar mi trabajo, cuando planeó construir su imperio sobre mi creatividad sin reconocerme, ejercí mi derecho legal, mi derecho contractual, y destruí lo que era mío antes de dejar que se convirtiera en su mentira. Más silencio. Todos escuchando. Así que ejercí mi derecho contractual, mi derecho legal, mi derecho moral, y destruí lo que yo creé. Porque si no pueden reconocer mi autoría, entonces no merecen beneficiarse de mi trabajo. Beto levantó la cabeza. Miró hacia mí con ojos desesperados. Sara, acabas de destruir 800 millones de euros. Destruí una mentira. Ana, sin mi voz y sin mi personalidad, no vale nada. Nunca valió 800 millones. Solo valía eso si yo estaba incluida, y ya no lo estoy. Un periodista gritó desde el público: ¿qué vas a hacer ahora? Voy a crear mi propia inteligencia artificial, con una empresa que valore el trabajo creativo, con contratos que reconozcan autoría, con socios que no me traicionen. Javier subió al escenario. Me entregó otro documento. Sara Vega anuncia la creación de Vera, Virtual Empathetic Response Assistant, un proyecto nuevo con inversión de Scandinavian Tech Ventures. Valuación inicial de 500 millones de euros. Lanzamiento previsto para marzo del próximo año. Ya lo tenía planeado. Durante los 3 meses de espera, había estado en conversaciones con inversores en Suecia. Les había mostrado mi trabajo, mi portafolio, los contratos probando que yo era la creadora real de Ana. Les había ofrecido una oportunidad. Invertir en la verdadera creadora, no en el CEO mentiroso. Habían aceptado. Cualquier inversor interesado en un proyecto dirigido por la verdadera innovadora detrás de Anna puede contactarme directamente. Bajé del escenario. Caminé por el pasillo central. 3.000 personas mirándome. Algunos aplaudieron. Lentamente al principio. Luego más personas. Luego una ovación completa. Salí del Palacio de Congresos. El aire frío de octubre golpeó mi cara. Javier salió detrás de mí. Sara, eso fue increíble. ¿Tenemos todo lo que necesitamos para el divorcio? Todo. Y tenemos evidencia de fraude por minimizar tu contribución en documentos corporativos. Beto va a pagar compensación significativa. No quiero su dinero. Quiero mi libertad. 3 meses después, el divorcio fue finalizado. Beto no peleó. No tenía energía. Neotech Solutions se declaró en quiebra. Los inversores perdieron todo. Demandaron a Beto por fraude, por declarar falsamente que él y Lucía eran los creadores principales cuando la verdadera IP estaba en mis manos. Lucía dejó a Beto 2 semanas después del lanzamiento.
Aparentemente la relación no sobrevivió la humillación pública y la pérdida de 800 millones. Beto intentó reconstruir. Intentó crear otra IA, pero su reputación estaba destruida. Nadie confiaba en él. Nadie invertía. Yo lancé Vera en marzo, con Scandinavian Tech Ventures y 2 inversores españoles que valoraban la innovación real. Contratos que garantizaban mi reconocimiento como creadora y CEO. Vera fue un éxito inmediato. Aprendimos de los errores de Ana, mejoramos la tecnología y, lo más importante, tuvimos integridad. La prensa amó la historia. La mujer que destruyó su propia creación para salvar su dignidad. La verdadera creadora detrás de Ana se levanta con Vera. Justicia poética en la industria tecnológica. Me invitaron a conferencias, a paneles, a entrevistas. Todo el mundo quería saber cómo una mujer había destruido 800 millones de euros y luego creado 500 millones desde cero. La respuesta era simple: conociendo tu valor, protegiéndolo y nunca permitiendo que nadie te robe el crédito. Un año después del incidente, Vera estaba valorada en 700 millones de euros. Teníamos oficinas en Madrid, Estocolmo y San Francisco. 50 empleados, contratos con empresas Fortune 500. Y cada contrato que firmaba incluía cláusulas protegiendo el trabajo creativo, garantizando reconocimiento, asegurando que nadie más pasaría por lo que yo pasé. La historia del lanzamiento de Ana se convirtió en leyenda en la industria tecnológica. Había videos en YouTube con millones de visualizaciones. El momento en que una creadora destruyó 800 M en vivo. Artículos en TechCrunch, Wired, The Verge, análisis en escuelas de negocios sobre propiedad intelectual y ética empresarial. Harvard Business School hizo un caso de estudio. Me invitaron a presentarlo. Viajé a Boston. Me paré frente a 120 estudiantes de MBA y les conté la historia completa. Al final, un estudiante levantó la mano. ¿No cree que destruir Ana fue extremo? Pudo haber peleado legalmente después del lanzamiento. Pudo haber negociado compensación. ¿Por qué la opción nuclear? Porque no era sobre dinero, respondí. Era sobre dignidad. Beto planeó humillarme públicamente. Anunciar nuestro divorcio en un escenario frente a 3,000 personas. Llamarme una contribución técnica después de 2 años de mi vida, creando el alma de Ana. Si lo hubiera permitido, si Ana hubiera lanzado exitosamente con esa narrativa, esa se habría convertido en la historia oficial. Sara Vega, la mujer que hizo un trabajo técnico menor. Lucía Campos, la verdadera genio. Ninguna cantidad de litigación posterior habría cambiado la percepción pública. Pero destruir Ana en vivo, en el momento exacto de su supuesto triunfo, cambió todo. De repente la pregunta no era ¿quién programó a Ana? Era ¿quién realmente la creó? Y la respuesta era obvia. Los estudiantes asintieron. Algunos tomaban notas furiosamente. La opción nuclear, continué, es a veces la única opción cuando proteges algo que no puede ser cuantificado. Mi autoría, mi voz, mi derecho a ser reconocida por lo que cree. Eso no tiene precio. Y si alguien intenta robártelo, tienes que estar dispuesta a destruir el producto antes que dejar que se conviertan en la narrativa de otro. Otra estudiante levantó la mano. ¿Cómo manejó emocionalmente esos 3 meses entre descubrir la traición y el lanzamiento? ¿Cómo fingió normalidad? Con mucha dificultad, admití. Cada noche, Beto llegaba a casa y me preguntaba sobre mi día. Y yo sonreía. Le preguntaba sobre el suyo. Cenábamos juntos. Veíamos Netflix. Actuábamos como pareja normal. Y todo el tiempo yo sabía. Sabía sobre Lucía. Sabía sobre sus planes. Sabía que en el lanzamiento me iba a traicionar públicamente. Fue la actuación más difícil de mi vida. Pero también fue necesaria. Porque si él sospechaba algo, habría cambiado mis accesos administrativos. Habría protegido el sistema. Habría creado backups sin mi conocimiento. Necesitaba que se confiara completamente. Que pensara que yo era ingenua, que no tenía idea. Solo así podía garantizar que mi botón rojo funcionaría. El profesor que dirigía la sesión intervino. Sara, ¿qué consejo daría a mujeres en tecnología que están creando productos pero no reciben crédito adecuado? 3 cosas, dije levantando 3 dedos. Primero, documenten todo. Cada email, cada reunión, cada decisión creativa. No asuman que porque algo es obvio ahora, será obvio después. Segundo, contratos claros. No trabajen como colaboradoras o consultoras en proyectos donde son co-creadoras. Exijan reconocimiento formal.
60% de IP no fue generosidad de Beto. Fue mi abogado siendo implacable en negociaciones. Tercero, estén dispuestas a perderlo todo para proteger su dignidad, porque al final, si no tienes dignidad, si dejas que te conviertan en nota al pie mientras otros brillan con tu trabajo, ¿qué tienes realmente? Me aplaudieron. No sé si por la historia o por la lección, pero salí de Harvard sintiendo que algo bueno había salido del desastre. Si mi experiencia podía enseñar a la próxima generación de emprendedoras a proteger su trabajo, entonces valió la pena. 6 meses después del lanzamiento de Vera, recibí un email de una inversora que había estado en el lanzamiento de Anna. Se llamaba Patricia Sánchez. Dirigía un fondo de capital de riesgo enfocado en tecnología con impacto social. Sara, estuve ahí el 15 de octubre. Vi lo que hiciste. En ese momento pensé que estabas loca, que habías destruido algo increíble por venganza. Pero después de investigar la historia completa, de leer los contratos, de ver cómo Beto había sistemáticamente minimizado tu contribución, entendí. No fue venganza, fue justicia. Y más que eso, fue una declaración. Las creadoras importan. El trabajo creativo importa. No podemos construir tecnología humana sin honrar la humanidad de quien la crea. Quiero invertir en Vera. Quiero ser parte de una empresa que hace las cosas bien. Patricia invirtió 50 millones de euros. Esa inversión nos permitió expandir a Asia, abrir oficinas en Tokio y Singapur, contratar a 30 personas más, desarrollar versiones de Vera en mandarín, japonés, coreano, y Patricia se convirtió en más que inversora. Se convirtió en mentora, en amiga. Ella también había sido minimizada en su carrera. Había visto su trabajo atribuido a hombres. Había tenido que pelear por reconocimiento. La diferencia entre tú y yo, me dijo una vez durante café en nuestras oficinas de Madrid, es que yo peleé dentro del sistema. Demandas, negociaciones, años de batalla legal. Tú destruiste el sistema y construiste uno nuevo donde las reglas eran diferentes desde el principio. Eso es revolucionario. No sé si fue revolucionario, pero sí sé que cambió cómo se hablaba de autoría en tecnología. Después de Anna, hubo una ola de artículos sobre Tech Co-Founders Invisibles. Mujeres que habían diseñado productos, escrito código crítico, creado diferenciadores clave, pero que aparecían en materiales corporativos como consultoras o colaboradoras, mientras los CEOs hombres se llevaban todo el crédito. Varias empezaron a hablar públicamente. Una diseñadora que había creado la interfaz de una app de fitness valorada en 200 millones. El CEO la había presentado como nuestra diseñadora freelance. Ella tenía documentos probando que había diseñado el 80% de la UX. Demandó. Ganó. Recibió compensación significativa y crédito retroactivo. Un programadora que había escrito el algoritmo core de una startup de Machine Learning. El fundador la presentaba como parte del equipo de ingeniería. Ella era la ingeniera senior. El algoritmo era suyo. Después de ver mi historia, exigió equity y reconocimiento. Lo consiguió. Me contactaron varias, diciéndome que Anna les había dado el coraje de pelear por su reconocimiento, que ver a alguien destruir 800 millones en lugar de ser minimizada les mostró que su trabajo valía más que la comodidad de CEOs mentirosos. No sé si debería sentirme orgullosa de eso, orgullosa de inspirar a mujeres a pelear, pero sí me siento satisfecha de que algo bueno salió del dolor. El divorcio con Beto fue finalizado en 6 meses. Él no peleó. No tenía energía ni recursos. Los inversores de Anna lo demandaron por declaraciones fraudulentas. Argumentaron que él había tergiversado quién poseía la IP del producto, que les había hecho invertir 800 millones en algo que podía ser destruido por la verdadera creadora en cualquier momento. El caso se resolvió fuera de tribunal. Beto pagó 30 millones de euros de su patrimonio personal. Perdió su apartamento en Salamanca. Vendió su BMW. Se mudó a un estudio pequeño en Lavapiés. Intentó varias veces contactarme. Emails, mensajes, cartas manuscritas. Una decía: Sara, lo siento. Sé que no hay palabras suficientes, pero necesitas saber que en algún momento te amé de verdad. En algún momento éramos buenos juntos. No sé cuándo eso cambió. No sé cuándo empecé a sentir que tu talento me hacía sentir pequeño en lugar de orgulloso. No sé cuándo tu éxito se convirtió en mi amenaza. Pero pasó. Y en lugar de trabajar en eso,
En lugar de ser honesto contigo, mentí. Te traicioné. Planeé humillarte públicamente. Y merezco todo lo que pasó. Solo quiero que sepas que si pudiera volver atrás, lo haría diferente. Honraría tu trabajo, celebraría tu genio. Construiríamos algo juntos en lugar de que yo intentara robártelo. Leí la carta una vez. La guardé en una carpeta en mi escritorio. No respondí. Algunas cosas no merecen respuesta. No porque sea cruel, sino porque responder implica que todavía hay una conversación. Y no la hay. Beto intentó reconstruir su carrera. Intentó crear otra startup. Una plataforma de análisis de datos para retail. Pequeña, sin el glamour de Ana. Consiguió 200,000 euros de inversión ángel de contactos que todavía creían en él. La startup duró 8 meses. Cerró porque no consiguieron tracción. Los clientes potenciales investigaban. Encontraban la historia de Ana. Encontraban que Beto era el CEO que intentó robar el trabajo de su esposa. No querían asociarse con eso. Supe todo esto por LinkedIn y por conocidos mutuos. No porque yo preguntara, sino porque la gente me contaba. Como si pensaran que me haría sentir mejor saber que él estaba sufriendo. No me hizo sentir mejor. No me hizo sentir nada. Indiferencia total, que es probablemente peor que odio. Porque odio significa que todavía importa. Indiferencia significa que has dejado de existir para mí. Lucía desapareció del mundo tecnológico español. Intentó conseguir trabajo en startups, pero su reputación estaba manchada. Todos sabían que había sido la amante, que había participado en el plan de excluir a la verdadera creadora, que profesionalmente no se podía confiar en ella. Escuché que se mudó a Londres, que está trabajando en diseño UX para una empresa mediana. Buen trabajo, pero no el futuro brillante que imaginaba junto a Beto. No siento pena por ninguno de los dos. Tomaron decisiones calculadas de robar mi trabajo, de humillarme públicamente, de construir su futuro sobre mi dignidad destrozada, y enfrentaron consecuencias. Eso es justicia. No venganza. Justicia. Encontré un mensaje en LinkedIn hace 6 meses. Era de Lucía. Sara, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito decirte que tenías razón. Lo que hicimos fue horrible. Yo fui horrible. Minimicé tu trabajo porque me convenía creer que la programación era más importante que la creatividad, pero Ana sin tu voz y tu personalidad era nada. Y Vera es la prueba. Espero algún día puedas perdonarme. No respondí. Algunas cosas no merecen respuesta. Beto nunca intentó contactarme. Supe por conocidos mutuos que estaba trabajando en una startup pequeña en Barcelona. Algo sobre análisis de datos. Nada emocionante. Nada cercano a Ana. Vive solo en un apartamento pequeño. Sin Lucía. Sin imperios. Sin mentiras que mantener. Yo compré un apartamento en Retiro. 150 metros cuadrados. Terraza con vistas al parque. Lo decoré exactamente como quería. Minimalista. Lleno de luz. Lleno de plantas. Conocí a alguien el año pasado. Un arquitecto sueco llamado Eric, que trabaja en diseño sostenible. Lo conocí en una conferencia tecnológica en Estocolmo. Hablamos sobre diseño, sobre creatividad, sobre construir cosas que importen. No fue amor a primera vista, fue algo mejor. Respeto mutuo, admiración real, igualdad. Él nunca minimiza mi trabajo. Nunca dice que la arquitectura es más importante que mi lingüística. Celebra mis éxitos sin sentirse amenazado. Es lo que Beto nunca pudo ser. Seguro en sí mismo sin necesidad de hacerme pequeña. No sé si es para siempre, pero por ahora es real, es sano, es lo que merezco. Ayer fue el aniversario del lanzamiento de Ana, 15 de octubre, 2 años desde que destruí 800 millones de euros en 60 segundos. La prensa tecnológica publicó artículos conmemorativos. 2 años desde el colapso más dramático en lanzamiento tecnológico. Cómo Sara Vega convirtió destrucción en construcción. Me entrevistó TechCrunch. Me preguntaron si me arrepentía. ¿Arrepentirme de defender mi dignidad? ¿De proteger mi trabajo? ¿De destruir algo que había sido convertido en una mentira? No, ni un segundo. ¿Volverías a hacerlo? Sin dudarlo, porque esa es la verdad. Volvería a presionar ese botón rojo 1000 veces. Cada vez que alguien intentara robar mi trabajo. Cada vez que alguien minimizara mi creatividad.
cada vez que alguien pensara que podía humillarme públicamente sin consecuencias. Porque algunas cosas valen más que 800 millones de euros. Tu dignidad, tu autoría, tu derecho a ser reconocida por lo que creaste. Y si alguien intenta quitarte eso, tienes todo el derecho de destruir lo que es tuyo antes de dejar que lo conviertan en su mentira. Esta historia es para cada mujer que hizo el trabajo real, mientras otra persona se llevó el crédito. Para cada creativa que fue llamada contribución técnica. Para cada diseñadora, escritora, programadora, artista que vio su trabajo minimizado porque alguien más tenía el título de CEO. Tu trabajo es tuyo. Tu creatividad es tuya. Tu voz es tuya. Y si necesitas destruir 800 millones de euros para protegerlo, que así sea. Porque al final, cuando conoces tu valor, siempre puedes crear 700 millones nuevos. Pero esta vez, con tu nombre en grande, con tu dignidad intacta, y con contratos que aseguran que nunca más nadie podrá robarte lo que es tuyo. A veces el botón rojo es lo más poderoso que puedes presionar. Y yo lo presioné sin temblar. Hoy, 2 años después de ese 15 de octubre, dirijo una empresa valorada en 700 millones de euros. Tengo 120 empleados en 4 países. Vera está instalada en 50 millones de dispositivos globalmente. Hemos ganado premios de innovación tecnológica. He sido nombrada una de las 100 mujeres más influyentes en tecnología por la revista Forbes. Pero lo que más valoro no es el dinero. No es el reconocimiento. No son los premios. Es el email que recibí hace 2 meses de una estudiante de lingüística en Barcelona. 22 años. Acababa de terminar su máster. Una startup le había ofrecido trabajo como consultora de voz para entrenar su IA. Sara, escribió, leí tu historia. Vi el video del lanzamiento de Anna. Y cuando la startup me envió el contrato, revisé cada cláusula. Pedían derechos perpetuos sobre mi voz y trabajo sin reconocimiento formal. Sin equity. Sin crédito. Exactamente lo que Beto intentó hacerte. Rechacé la oferta. Contraté a un abogado. Negocié. Ahora tengo 15% de equity, reconocimiento formal como co-creadora y cláusulas de protección. Tu historia me enseñó a conocer mi valor. Gracias. Eso es lo que vale. Saber que mi dolor sirvió para algo. Que otras mujeres no pasarán por lo que yo pasé. Que la próxima generación de creadoras protegerá su trabajo desde el principio. Eric, mi pareja, me preguntó una vez, ¿te arrepientes de algo? ¿Hay algo que harías diferente? Lo pensé durante largo tiempo antes de responder. Habría firmado un contrato aún más fuerte. Habría pedido 70% en lugar de 60%. Habría incluido penalizaciones específicas por minimizar mi contribución públicamente. Habría exigido aprobación sobre todos los materiales de marketing que mencionaran Anna. Pero el botón rojo, ese lo presionaría exactamente igual. Sin dudar. Sin temblar. Porque había líneas que Beto no podía cruzar sin consecuencias. Erika asintió. Él entiende. Porque viene de una cultura donde el trabajo creativo se respeta, donde autorías se reconocen, donde robar el crédito de alguien es considerado el peor tipo de traición profesional. A veces me encuentro con gente que estuvo en ese lanzamiento, en conferencias, en eventos, en aeropuertos. Algunos me evitan, incómodos con el recuerdo, con haber sido testigos de tal destrucción pública. Pero otros se acercan, me agradecen. Dicen que ese día cambió cómo piensan sobre propiedad intelectual, sobre reconocimiento, sobre el valor real del trabajo creativo. Un inversor que perdió 2 millones en Anna me contactó hace un año. Esperaba que estuviera furioso. Pero dijo, Sara, perdí dinero, pero aprendí la lección más valiosa de mi carrera. Ahora, antes de invertir, investigo quién realmente creó el producto, quién posee la IP, quién puede destruirlo con un botón. Y solo invierto cuando la persona con ese botón es tratada justamente. Gracias por esa lección. Javier sigue siendo mi abogado, pero ahora es más que eso. Es amigo, consejero. La persona que me recuerda constantemente. Protege tu trabajo siempre. Revisamos contratos juntos. Cada cliente de Vera. Cada partnership. Cada acuerdo. Todo tiene cláusulas de protección. Todo reconoce autoría. Todo garantiza dignidad. Y tenemos una cláusula especial en todos nuestros acuerdos. La llamamos cláusula Sara. Dice, cualquier uso que viole la dignidad moral de los creadores resulta en terminación inmediata de licencia sin compensación. Es mi legado.
Mi contribución a cambiar cómo se hace tecnología. El otro día, una periodista me preguntó, ¿qué le dirías a Beto si lo vieras hoy? Nada, respondí. No hay nada que decir. Él tomó decisiones. Yo tomé decisiones. Él perdió 800 millones. Yo gané 700. Los números hablan por sí mismos. ¿Y a Lucía? Tampoco. Su historia es una advertencia. No construyas tu carrera sobre el trabajo robado de otra persona, porque cuando la verdad salga, y siempre sale, tu reputación nunca se recuperará. Esa noche, después de la entrevista, me senté en mi terraza mirando Madrid, las luces de la ciudad brillando. Mi ciudad, donde construí un imperio, donde destruí una mentira, donde aprendí que a veces tienes que perderlo todo para ganar tu dignidad. Eric salió con 2 copas de vino. Se sentó junto a mí. ¿En qué piensas? En que hace 2 años presioné un botón que destruyó 800 millones de euros. Y hoy soy más rica, más exitosa, más respetada que si hubiera dejado que Ana lanzara con la narrativa de Beto. Justicia poética. No, justicia merecida. Hay una diferencia. Él levantó su copa. Por saber tu valor, por protegerlo, y por presionar el botón rojo cuando nadie más tendría el coraje. Brindamos. Y mientras tomaba mi vino, mirando mi ciudad, pensé en todas las mujeres que crean cosas increíbles, que diseñan, que programan, que construyen, que innovan, y cuyos nombres desaparecen mientras otros se llevan el crédito. Este mensaje es para ustedes. Conozcan su valor, documenten su trabajo, firmen contratos fuertes. Y si alguien intenta robarles lo que es suyo, no tengan miedo de presionar el botón rojo. Porque al final, mejor destruir tu creación que dejar que se convierta en la mentira de otro. Esa es la lección de Ana. Y es la lección que espero que ninguna de ustedes tenga que aprender de la forma difícil como yo. Pero si tienen que hacerlo, sepan esto. Del otro lado del botón rojo hay libertad, hay dignidad, hay justicia, y hay la oportunidad de construir algo nuevo, algo mejor, algo que sea completamente, irrevocablemente suyo. Vera no habría existido sin Ana. Mi éxito no habría existido sin destruir la mentira de Beto. Mi dignidad no habría sido restaurada sin presionar ese botón. A veces la destrucción es el primer paso hacia la creación real, y yo lo presioné sin temblar.